Buen día. Buen día. Mi nombre, bueno, este es el desarrollo del ejercicio para métodos para comprobar la validez de un argumento. Entonces vamos a explicar este ejercicio. Nos piden que vamos a encontrar una expresión, que es esta que nosotros podemos ver acá. Es una expresión simbólica y vamos a encontrar una serie de premisas ahí incluidas, como la P, la Q, y vamos a encontrar una conclusión. Entonces, ¿qué nos piden? Primero, definir las proposiciones simples, y pues dice que uno puede hacerlo con total libertad, pero todo basado en un contexto académico, ¿vale? Entonces, observemos cuántas proposiciones simples vamos a encontrar. Acá encontramos una P, encontramos una Q, encontramos también una R y encontramos una S, ¿vale? Entonces son 4. Entonces vamos a ponerlas acá. P, Carlos estudia en la UNAD. Q, Carlos aprueba los cursos. R, Carlos estudia psicología. Y S, Carlos se gradúa de psicólogo. Listo. La segunda es reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Las proposiciones simples deben ser de autoría de cada estudiante. Entonces ya tenemos aquí esto, ¿cierto? Entonces vamos con esto que nosotros tenemos aquí, es decir, en vez de P, por ejemplo, acá en esa expresión simbólica, en vez de P, entonces vamos a leer, es Carlos estudia en la UNAD, ¿sí? Pero utilizando estas expresiones simbólicas. Esta flecha que significa sí, entonces, esto que significa y, esto que significa que acá se niega la P, lo mismo, sí, entonces vamos a leerla, pero pues para que nos quede mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tratar de recortar acá para poderlo tener en doble pantalla y así sea más fácil que nosotros verifiquemos que estamos diciendo la verdad. ¿Listo? La vamos a tener aquí y vamos a leer esta parte de acá. Bueno, entonces acá vamos a ponerla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Si Carlos estudia en la UNAD, entonces Carlos aprueba los cursos. Esa es una. Bueno, y si Carlos no estudia en la UNAD, porque acá la está negando, entonces Carlos se gradúa de psicólogo. Y otra vez, si Carlos estudia psicología, entonces Carlos se gradúa de psicólogo. Por lo tanto, porque aquí ya cerramos un corchete, por lo tanto, si Carlos no aprueba los cursos, entonces Carlos se gradúa de psicólogo. Eso es lo que quiere decir. Aquí ya las pusimos en lenguaje natural. Entonces dice que ahora vamos a generar una tabla en el simulador de lógica. Entonces esto lo hacemos a partir de un simulador que se encuentra en la página de la universidad, ¿sí? Listo. Esto simplemente es lo que va a arrojar. Acá simplemente ingresamos este lenguaje y de inmediatamente nos va a botar la tabla. Pero ahora yo se las voy a comprobar es en Excel. ¿Listo? Entonces aquí, por un lado, vamos a tener la tabla creada en Excel y vamos a ir observando lo que nosotros el ejercicio que nos han colocado, ¿sí? Entonces primero, para hacer la tabla, nosotros vamos a colocar lo que nosotros vamos a necesitar. Se va a necesitar la letra P, la letra Q, la letra R y la letra S, es decir, 4. Como se va a utilizar 4, entonces aquí tenemos la P, tenemos la Q, tenemos la R y tenemos la S. Ahí están las 4. Ahora, para nosotros poder empezar, entonces nosotros arrancamos. ¿Con cuántas? Pues con 16, porque eso es como si fuera un 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces 16 filas hacia abajo, aquí las tenemos, y entonces empezamos. La P vamos a empezar llenando 8 con B y otras 8 con F, es decir, verdadero y falso. La Q
que es la que sigue, entonces ya no van a ser 8, van a ser 4. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Luego sigue la R. Entonces con la R nosotros vamos a tener la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y con la S, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así. Cuando nosotros vamos a tener la P, que es una P negada, pues va a ser lo contrario a la P que nosotros tenemos. Como nosotros habíamos dicho que la P empezaba las 8 primeras filas verdadera, entonces lo que va a hacer la P negada es que va a empezar las 8 primeras filas falsas y luego verdadera. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a negar la Q. Entonces si la Q esta es verdadera, entonces la negada va a ser falsa. ¿Listo? Ahora vamos a observar que sigue acá. El primer paréntesis que nosotros tenemos es P. Si P, entonces Q. Esa va a ser nuestro primer paréntesis. Entonces nosotros lo vamos a poner aquí en esta columna. P, entonces Q. Y vamos a ver, y vamos a tomar aquí, vamos a tener en cuenta, vamos a ocultar esta mientras tanto para nosotros poder tener en cuenta bien lo que vamos a hacer. P y Q. Y dice que vamos a tratar de entonces aquí nosotros tenemos una tabla y tenemos las reglas de la tabla de verdad. Si nosotros estamos trabajando con un entonces, o sea con esta flecha, si entonces, que es un condicional, este va a ser lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Y entramos aquí a internet y oprimimos tabla de verdad. Ahí nos sale qué es lo que nosotros tenemos que, cómo lo vamos a utilizar. Aquí vemos que la tabla de verdad de la condicional es, ella va a ser verdadera y la única manera para que ella sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces vamos a tener en cuenta esa tabla, esa guía, llamémoslo así. Entonces, ella va a ser siempre verdadera. La única manera para que sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda falsa, como se observa aquí. Entonces nosotros vamos a mirar estas dos filas que son las que estamos evaluando. Todas estas vamos a ocultarla para no confundirnos, ¿eh? Vamos a ocultar esto, ocultar. Entonces miren, nosotros vamos a evaluar estas dos filas que acabé de subrayar. Y nos dice que todas van a ser verdaderas, que la única falsa es si ella va a empezar verdadero y luego falso. Entonces observe que la única manera es esta, mire, verdadera, falsa, estas 4 de acá, verdadera, falsa. El resto todas van a ser verdaderas. Entonces estas 4 yo las marco como falsas y el resto van a ser verdaderas. Luego nosotros continuamos con el ejercicio y observamos otro paréntesis. Vamos a hacer primero los paréntesis, ¿listo? Entonces ya tenemos el primero que dice si P, entonces Q. Ahora vamos a tomar el otro que dice si no P, entonces R. Y lo pasamos aquí a la siguiente columna acá en Excel. Si no P, entonces R. Es decir que nosotros aquí vamos a trabajar la columna de P negada y la de R. Entonces vamos a habilitar las que nosotros habíamos ocultado ahorita para poder tenerlas. Aquí le damos mostrar, aquí nos falta otra, entonces le damos otra vez mostrar, aquí le damos otra y le damos mostrar. Bueno, entonces continuamos acá. Bueno, observemos que vamos en esta columna H, ¿sí? Entonces acá es menos P, vamos a utilizar la columna menos P. La menos P es la B, ¿sí? Entonces vamos a ocultar la A para que se nos sea más fácil. Y vamos a ocultar la C y la D porque vamos a necesitar la R. Y vamos a ocultar la S. Listo, ya tenemos la negada de P y la R, ¿vale? Listo, entonces, bueno, ocultemos esta también que no nos sirve. Y tenemos aquí esta. Entonces, esta es, si no P, entonces R. Entonces, observe que vamos a trabajar con la misma tabla de aquí, tabla de verdad.
la condicional que nos dice que todas son verdaderas, que la única que es falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, si la primera es verdadera, como en este caso, mírela, que la primera es verdadera y la segunda es falsa, ella va a ser falsa. El resto ya va a ser verdadera. Y otro caso que no tenemos aquí son estas dos finales. Entonces, en estos casos, ella va a ser falsa. El resto va a ser verdadera. Entonces, llenamos esta columna de B, de B, y las otras las dejamos como F, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a volver otra vez a mostrar las columnas que nosotros habíamos ocultado ahora. Así vamos mostrando. Listo, ya como que las tenemos todas. Ahí ya las tenemos todas. Entonces vamos a mirar de nuevo nuestro ejercicio. Bueno, ya tenemos este. Ahora vamos con otro paréntesis, R, entonces S. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar con esta columna. La voy a señalar, bueno, esta, R, entonces S. Entonces vamos a trabajar con ¿cuál? Con estas dos, R y S. Entonces estas las puedo ir ocultando y nos quedan estas dos. Entonces como el símbolo es el mismo, ¿cierto? De sí, entonces vamos a mirar aquí lo mismo. Va a ser falsa solamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. En casos contrarios va a ser verdadero. Entonces ella aquí no va a ser, todas son verdaderas y la única que va a ser falsa es cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Como en este caso, seguimos mirando, mire acá hay otro caso que ya va a ser falsa, acá hay otro caso, falsa, y aquí hay otro caso, mírelo, verdadero, falso, entonces ella va a ser falsa. El resto rellenamos de B. Listo. Ya tenemos esas tres en nuestro ejercicio. Ya tenemos este paréntesis, tenemos este otro y tenemos este otro. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta unirlas con estas, que son las conjunciones, estas, que significa, se traduce como y. Entonces vamos a coger lo que nos dio en este paréntesis y lo vamos a unir con lo que nos dio en este otro paréntesis mediante una conjunción. ¿Listo? Eso ya lo tenemos aquí listo, mírelo, obsérvelo. Entonces vamos a quitarle color a esto, sin relleno, y vamos a colorear esta para que se den cuenta cuál es la que estamos utilizando. Esta columna. Esa está unida por un i, o sea que aquí ya podemos mostrar lo que nosotros hemos ocultado. Porque ya digamos que ya no vamos a trabajar directamente con estas letras, sino que lo que vamos a trabajar ahorita ya es con las columnas que nosotros mismos hemos creado, es decir, con esta P y con esta H. Las voy a colorear de colores diferentes para que ustedes la puedan apreciar mucho mejor. Vamos a ponerle un azul oscuro y vamos a ponerle aquí otro color, llamemos un rojo para que nos resalte. Listo. Ya tenemos el primer paréntesis que es P, entonces Q lo vamos a tener de color azul. Y ella va unida mediante una conjunción con el siguiente paréntesis que es la P negada, entonces R. Y vamos a observar aquí qué pasa con esa conjunción. Esa conjunción quiere decir y. Y observe que ella casi en todas da falsa. En la única que ella da verdadera es cuando ambas son verdaderas. El resto ya da falsa. Entonces vamos a observar. En el primer caso, en la primera fila, ambas son verdaderas, entonces ella va a ser verdadera. Todas estas son verdaderas. Mírela. Todas estas son verdaderas. Si la primera es en la conjunción, ¿no? Estamos hablando de esta. Si la primera es falsa, si ambas son verdaderas, ella va a ser verdadera. Si en caso contrario, van a ser falsas. Por ejemplo, en este caso, que la primera es falsa y la otra es verdadera, ya ella va a ser falsa. Aquí hay otras dos verdaderas, entonces va a ser verdadera. Aquí hay un falso. Ya, desde que alguna de las dos tenga falso, ya ella va a ser como respuesta falso. ¿Listo? Entonces ya tenemos hecha esto. Ahora vamos a tomar ¿cuáles? Vamos a tomar
Recuerda que nosotros habíamos dicho de la que seguía era el siguiente paréntesis, este. Entonces ya tenemos la respuesta de estos. Mire, ya tenemos la respuesta de estas dos. Esas dos que acabé de señalar ahí son las que vemos aquí coloreadas de amarillo, ¿sí? Ahora vamos a unirla con el otro, que es esta, mediante una conjunción también, o sea, mediante esta casilla que la voy a poner de otro color, de un verde por ejemplo. Esa la vamos a unir aquí en esta acá. Y entonces, como es una conjunción, que la respuesta es verdadera solo si ambas son verdaderas. Entonces evaluamos, verdadero, verdadero, va a dar verdadero. Aquí hay un falso, ya de una vez va a dar falso. En estas son verdaderas, aquí hay un falso. Ambas son falsas, por lo tanto la respuesta es falsa. Aquí hay un verdadero y acá hay un verdadero. El resto son falsas. Listo, ya hicimos esas dos. Muy bien. Ahora continuamos con el ejercicio. Continuamos con el ejercicio y el ejercicio nos dice que como ya tenemos todo, ¿cierto? Ya tenemos, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo azul. Ya tenemos todo esto. Toda esta respuesta nos la dio la K. La columna K. Ahora vamos a hacer lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? La Q negada, entonces S. Esa va a ser la respuesta. Entonces vamos a ver aquí. La Q negada, entonces S, que es esta columna L. ¿Listo? Vamos a ponerla de amarillo. ¿Cómo se hace esa? Pues evaluamos la Q. La Q negada, que es la D, la evaluamos con la S y el resto vamos a ocultarlo. Estas dos. Y como va a ser con el entonces mire cómo lo vamos a tratar. O sea, con la condicional nos dice que todas son verdaderas menos la única que va a ser falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. La primera verdadera y la segunda falsa, mírela, esta. Ahí ella va a ser falsa, el resto va a ser verdadero. Mírela, aquí también va a ser falsa. La primera verdadera acá. Y acá. El resto va a ser verdadera como lo observan ahí. Bueno, ya tenemos esta fila. Ahora, ¿qué nos toca? Ya vamos a terminar el ejercicio. Vamos a unir la K y la H, que es la que nosotros tenemos acá. Esta es la L, perdón. La L, la K y la L, la vamos a unir mediante, mírela, acá está, mediante un condicional, un sí, entonces. Entonces vamos a tratar la K, que la vamos a pintar de un color, vamos a pintarla de este verde. La K y la L unidas mediante un condicional que nos indica que todas son verdaderas y la única que va a ser falsa es si la primera es verdadera y la segunda falsa. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, observemos, la primera verdadera y la segunda falsa no, aquí tampoco, la primera verdadera y la que sigue falsa no, entonces no hay ninguna falsa, todas las respuestas son verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es una tautología. Una tautología es cuando todo es verdadero, es decir, que la conclusión sí se desprende de esas premisas que nosotros nos habían dado, ¿sí? Recuerda que nos habían dado una serie de premisas, estas, que si P entonces Q, y que la segunda premisa era pues que la no P entonces R, así que la conclusión es que y otra premisa era que si R entonces S, y que la conclusión es no Q entonces S, es decir, no Q. Pero ¿quién es Q? Q es que Carlos aprueba los cursos
¿Y cuál es ese? Ese es que Carlos se gradúa de psicólogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Carlos no aprueba los cursos, Carlos se gradúa de psicólogo. Eso es lo que nos quiere decir este ejercicio. Entonces ahí está. Observemos que nos dio una tautología como acaba de decir, y cuando lo hicimos en el software también nos dio, mira, todo verdadero, lo que significa que es una tautología. Y podemos comprobar aquí que esta que nosotros trabajamos acá es la misma que está aquí. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro el ejercicio.